PT100. Funcionamiento y explicación. El PT100 es un sensor de temperatura que a 0 grados tiene 100 ohms y que al aumentar la temperatura aumentará su resistencia eléctrica. Este sensor PT100 es el corazón sensible de la temperatura en cualquier termómetro de resistencia. El RTD es un selector de temperatura resistivo, es decir, un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Su símbolo indica una variación lineal con el coeficiente de temperatura positivo. Un termopar es un sensor para medir temperatura. Se compone de dos metales diferentes, unidos en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura. La termocupla es una herramienta de medición de temperatura muy útil y de amplio despliegue, que normalmente se utiliza en una extensa gama de entornos científicos, industriales y de ingeniería. Su pequeño tamaño y respuesta rápida indica que son herramientas que trabajarán eficientemente en entornos peligrosos o difíciles. Estos tienen la capacidad de medir de manera precisa y rápida temperaturas extremas en cualquier lugar dentro de un rango de 160 grados a 2500 grados, dependiendo de su configuración específica. Funcionamiento del PT100. Sensores PT100 de alambre enrollado. Los sensores PT100 de alambre enrollado constan de una longitud de alambre de platino enrollado alrededor de un núcleo de cerámica o de vidrio. Estos tipos de elementos son típicamente de 1 a 5 milímetros de diámetro y de 10 a 50 milímetros de longitud. El núcleo de cerámica o vidrio puede volvernos frágiles y susceptibles a la vibración, por lo que normalmente están protegidos dentro de una vaina formando una sonda para uso práctico. Sensores PT100 de película fina. Los sensores PT100 de película fina se fabrican utilizando materiales y procesos similares a los que son empleados en la fabricación de circuitos integrados. Una película de platino se deposita sobre un sustrato de cerámica que se encapsula. Este método permite la producción de sensores precisos, pequeños y de respuesta rápida. Resistencia y materiales del PT100. El incremento de la resistencia del sensor de platino no es completamente lineal, aunque sí es creciente, característica principal del platino, el cual es uno de los materiales con que se fabrican estos novedosos sensores. Esta característica complica un poco realizar mediciones. Sin embargo, existen tablas que facilitan la lectura y permiten obtener los niveles de temperatura que se desean en cierto procedimiento industrial. Todos estos elementos hacen que este sistema, uno de los que tenga mayor importancia, ha cobrado en los últimos años dentro del terreno industrial. Temperatura, calor y transferencia de calor. Proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distintas temperaturas. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. El calor se mide en joules en el sistema métrico internacional, aunque puede que la medida más conocida sea la calórica. Una caloría es la energía que hay que suministrar a un gramo. Escala de valores PT100. Un PT100 es un sensor de temperatura. Consiste en un alambre de platino 0 grados y tiene 100 ohms que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. El incremento de la resistencia no es lineal, pero sí creciente y característico del platino, de tal forma que mediante tablas es posible encontrar la temperatura exacta a la que corresponde. Un PT100 es un tipo particular de RTD. Normalmente las PTC industriales se consiguen encapsuladas en la misma forma que las termocuplas, es decir, dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material. En un extremo está el elemento sensible y en otro está el terminal eléctrico de los cables protegido dentro de una caja redonda de aluminio. Escala de transmisores. Se utilizan los transmisores de temperatura para enviar una señal de un sensor de temperatura como un termóparo o un RTD a un dispositivo de medición o control, y el transmisor de temperatura amplifica y acondiciona la señal producida por el sensor antes de
de la retransmisión para el dispositivo de grabación. Los transmisores de temperatura pueden reducir el ruido de RFI y EMI, que pueden interferir en las señales producidas por sensores de temperatura y mejorar la exactitud de las mediciones. Mientras que los sistemas de CS y PLC graban mediciones sobre todo el rango del sensor, y un transmisor de temperatura puede ser calibrado a cualquier rango concreto.